Hermanos y amigos, por favor, abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 al 5, que será el pasaje de esta mañana. Continuando con la serie expositiva de esta epístola. Leo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti para implorarte que tú vengas y en misericordia abras nuestro entendimiento para poder entender este pasaje que tú nos has dado y quieres que entendamos, y quieres que vivamos a la luz de lo que nos enseñas. Pero sin ti no podemos hacer nada, Señor. Nuestro entendimiento tiende a ser muy duro para entender. Hay pereza espiritual muchas veces en nosotros. Nuestras mentes divagan por todas partes. Señor, ayúdanos a ejercer dominio sobre nuestros pensamientos al escuchar tu palabra. Te pedimos que nos bendiga ricamente por medio de ella y por medio de la obra que tu Espíritu solo puede hacer por medio de esa palabra poderosa. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Algo que tristemente nos caracteriza a algunos cristianos, por no decir muchos, es esa tendencia a juzgar injustamente a los demás. Somos muy prontos a criticar a la gente según las apariencias, según lo que nos parece a nosotros, y muy seguros de que nuestro juicio es la verdad. Muchas veces hasta difícil es que nos convenzan de lo contrario. Y al hacer esto no nos damos cuenta que estamos usurpando la prerrogativa de Dios, que es el único que puede juzgar las intenciones del corazón. En la iglesia de los Corintios también habían muchos cristianos críticos. Y este es un problema que Pablo aborda en estos primeros 5 versículos del capítulo 4 de esta epístola, porque a él mismo lo estaban juzgando según las apariencias. Las intenciones del apóstol Pablo se estaban siendo sometidas a un juicio severo por parte de los hermanos de aquella iglesia. De modo que lo que vamos a ver hoy, hermanos, es muy relevante para todos nosotros, porque admitámoslo o no, tú y yo somos más parecidos que los corintios de lo que creemos. Y vamos a ver hoy este pasaje dividiéndolo en 3 partes, viendo en primer lugar la identidad de los siervos del Señor, en segundo lugar lo que se requiere de los siervos del Señor, y en tercer lugar, donde retomaremos este tema con el cual inicié la introducción, la evaluación de los siervos del Señor. Veamos primero la identidad de los siervos del Señor. ¿Cuál es la verdadera identidad de un ministro de Cristo? ¿Qué en verdad son los pastores? ¿Qué son? ¿Aprovechados? ¿Gente que le gusta vivir del cuento? ¿Individuos que le encanta leer y, como le gusta eso, se dedican al ministerio para dedicarse por vida a su hobby favorito? ¿Qué es lo que define a un siervo del Señor? ¿Su conocimiento teológico o el seminario del cual se graduó? ¿O su nivel de popularidad? Pablo nos da la respuesta en el versículo 1. Miren qué simple. Que todo hombre nos considere de esta manera, o que toda persona nos considere a nosotros de esta manera. ¿Cómo? Como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo dice que así era que la gente tenía que verlos a ellos.
Pablo no dice aquí que sería bueno que lo vieran así, sino que tenían que verlos así porque eso es lo que ellos eran. Y eso es lo que es todo ministro del Señor Jesucristo en el día de hoy. Entre otras cosas, ¿verdad? Porque hay otras. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Veamos cada uno de estos términos porque tienen mucho significado, especialmente el primero, servidores. Entre las varias palabras que Pablo usa en sus epístolas para hablar de sí mismos como servidores, la que él usa aquí, en el idioma original, en griego, aunque luego en años después vino a usarse para referirse a ayudantes de diferentes índoles, originalmente era un término que estaba reservado para referirse a los remeros en las barcas de las galeras, en lo conocido como las galeras romanas, o esos barcos bien grandes que usaban los romanos, que consistían de velas que eran impulsadas, que ayudaba al barco a ser impulsado por el viento, pero tenían la peculiaridad que también llevaban remos. Habían unos orificios de los cuales salían unos remos larguísimos y uno veía los remos moverse para impulsar el barco y también las velas eran usadas, pero detrás de esos remos habían personas, aunque no se veían desde afuera. Esos esclavos que se dedicaban a la ardua labor de remar para impulsar ese inmenso barco, esos esclavos eran conocidos con este término griego que Pablo usa aquí en nuestro texto, que se traduce en nuestras Biblias como servidores. De modo que las personas que entendían griego y que vivían en esa cultura y en esa época del primer siglo, entendieron lo que tú y yo leemos, somos que nos consideren como servidores. Ellos entendieron que nos consideren como los remeros, que nos consideren como esos esclavos que nadie ve allá abajo en la parte inferior de ese inmenso barco. Y dos cosas que comunica él con eso de servidores, con ese, al llamarse a sí mismo, catalogarse a sí mismo como servidores de esa clase. Bueno, entendiendo a lo que se refería, lo que ellos entendieron, entonces Pablo les está diciendo, el trabajo del ministro es un trabajo arduo, porque remar es arduo en esa situación, ¿verdad? Y también es un trabajo que muchas veces nadie ve, como esos esclavos nadie veía allá abajo, mientras estaban remando. Muy distinto al concepto muchas veces exageradamente elevado que algunos tienen de los pastores y del ministerio cristiano. Fíjense que Pablo no exigía que a ellos se les considerara como los capitanes de ese barco que le daban órdenes a los que remaban, sino a como los que remaban y recibían órdenes de su gran capitán Jesucristo. ¿Ven la diferencia? ¿Ven el enfoque de Pablo? Ellos eran servidores de Cristo. Ellos servían a Cristo y vivían para Él. Él era su amo y su Señor. Y es así, hermanos, porque los ministros del Evangelio no son principalmente siervos de los hermanos en la iglesia, aunque lo son. Dije principalmente, no lo son. Son principalmente siervos de Cristo, pero también obviamente servidores del pueblo de Dios. Pero hay algo más que comunica este título de servidores de Cristo, y es que así como todos los esclavos remeros tenían el mismo rango, asimismo como ministros del nuevo pacto tenemos el mismo rango. Todos tenemos ese privilegio en común de que somos servidores de Cristo. No hay mejores servidores de Cristo en el sentido de servidores de Cristo con una mayor categoría que otros. No hay servidores de Cristo con mayor autoridad que otros servidores de Cristo. Y ese es un concepto que tenía que sacársele de las mentes a estos corintios que estaban dividiéndose en pedacitos porque creían que Apolos era mejor que Pablo era mejor que Cefas era mejor que aquellos dos. Era importante que ellos entendieran eso. Pero también lo de servidores habla de la ardua labor que los pastores fieles llevan a cabo. Dije pastores fieles porque puede haber pastores, y los hay, infieles. Así como hay hombres infieles, mujeres infieles, trabajadores infieles en toda clase de trabajo. También hay pastores fieles y hay pastores infieles. Los pastores fieles, su labor es sumamente ardua porque toman en serio el llamado que el Señor les ha hecho. Son muchas las cargas, son muchas las preocupaciones,
los quebrantos, las largas horas de consejería, largas horas de oración por situaciones particulares que se presentan en el pueblo, en la iglesia local donde sirven. El tratar de, la agonía que causa el tratar de persuadir por horas a un individuo a que vea cómo debe conducirse según la voluntad de Dios y salir de esa reunión sin haber logrado nada. Eso es frustrante. Muchos momentos tristes, ¿verdad? Pero también muchos momentos de alegría. Es una mezcla de ambas cosas. También muchos momentos de alegría. El gozo de ver a hermanos y hermanas sirviendo mejor al Señor. La alegría que nos da al ver a los hermanos crecer en gracia y asemejarse más a Cristo. El aliento que nos da al ver que la palabra de Dios se está tomando en serio. El que los pecadores están siendo traídos a los pies de Cristo para salvación. Eso es un gran gozo para el siervo de Dios. Pero lo que dije primero no lo podemos negar. Y Pablo en 2 Corintios 6, versículos 8 al 10, resume ambas realidades a modo de contrastes paradójicos que nos muestran realmente todo lo que sucede, o algunas de las cosas que suceden a nivel de la vida interna, emocional de un siervo de Dios. Dice él allí, en honra y en deshonra. Ven el contraste. En mala fama y en buena fama. Como impostores, es decir, algunos nos ven, nos han llegado a ver como impostores, pero somos veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, y aquí vivimos. Como castigados, pero no condenados a muerte. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Pero Pablo también dice que ellos tenían que considerarlos a ellos, no como superestrellas, no, como administradores de los misterios de Dios, como administradores de los misterios de Dios. Los oikónomos, que es la palabra que se usa aquí, es un término muy común en ese contexto, esa cultura, en ese tiempo, eran los administradores del hogar, o los que se encargaban de alguna hacienda, eran como los mayordomos. Un puesto de mucha confianza y responsabilidad, muchas veces ocupado por esclavos que habían desarrollado una buena relación con sus amos, y sus amos habían llegado a un nivel de confianza que podían encomendarle a esos esclavos, a diferencia de los demás esclavos, la responsabilidad de ser los jefes de los demás esclavos, dirigir y administrar las cosas del hogar y de esa hacienda, y muchas veces se iban de viaje y los dejaban a ellos encargados de sus pertenencias y aún muchas veces de sus seres queridos. Claro, Pablo aquí no habla de administradores de una hacienda ni de una casa, habla de los administradores de los misterios de Dios. Los misterios de Dios, como ya hemos visto, aquí se refiere a una de dos cosas, o ambas: el evangelio o al consejo de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios. Así como en aquellos tiempos los hombres de muchas riquezas dejaban en manos de los administradores sus bienes, sus negocios, etc., los ministros de Cristo se les ha encomendado los tesoros de la palabra de Dios para que los administren con fidelidad, enseñando al pueblo de Dios no lo que ellos quieren que la palabra diga, sino lo que la palabra en sí dice, conscientes de que darán a Dios cuenta por esa administración. Pues así es que el Señor quería en aquel entonces y quiere todavía, que nosotros veamos a los siervos suyos que trabajan en el ministerio como servidores y administradores, no como participantes de una competencia a ver quién gana, no como fichas en un tablero donde nosotros podemos moverlos según nuestro antojo y poner uno en contra del otro para ver quién tiene la victoria. No, siervos, servidores y administradores. Ahora, debo hacer una aclaración, porque hemos estado viendo en nuestros últimos estudios cómo Pablo está tratando de rebajar un poco el concepto exagerado que los corintios tenían sobre ellos como siervos de Dios, con el fin de llevarlos a ver que su enfoque estaba errado. Ellos debían haber estado admirados de Cristo y ver aún esos siervos como dones de Cristo. Él quería llevar sus mentes y corazones al dador de los dones y no al don en sí. Porque por aferrarse a esos dones, hombres dones se estaban dividiendo.
Y vuelve otra vez aquí en este texto que estamos estudiando a darle, a inculcar en ellos ese concepto bíblico y claro que debía haber en ellos sobre estos siervos de Dios. Ahora, lo que quiero aclarar es lo siguiente. Pablo no está aquí hablando de ellos mismos como servidores y administradores porque él quería que los hermanos tuvieran en poco el inmenso privilegio que es el ser un siervo de Cristo en el ministerio. Él no está tratando de rebajar el oficio en sí. No. Eso no es lo que Pablo está haciendo. Estos dos títulos de lo que él habla, lo que hablan es de la naturaleza del oficio que ellos desempeñaban. Él quería que ellos entendieran que era un trabajo arduo. Querían que entendieran que era un trabajo que muchas veces nadie ve. Y querían que ellos entendieran que era un trabajo en el cual ellos tendrían que dar cuentas. Pero le dice a la vez, no nos vean más de ahí. No piensen en nosotros más allá de ahí, de lo que somos. Es decir, tú te puedes acercar a mí, decía básicamente Pablo. Ustedes se pueden acercar a mí, llamarme Pablo, toparme, abrazarme, estar conmigo, reírse conmigo. Yo soy un ser humano de carne y hueso. Tengo el inmenso privilegio de ser apóstol del Señor Jesucristo. Pero se dieron cuenta, Corintios, como generalmente hago en mis epístolas, y no en todas, menciono que soy el apóstol en el primer versículo, segundo versículo, pero no vuelvo a recalcarlo a lo largo de la epístola. Porque yo no quiero que ustedes se centren en eso. Quiero que se pongan su mirada en Cristo, que es el Señor de la iglesia. Pues hemos visto en primer lugar la identidad de los siervos del Señor. Pablo dice, véannos, considérennos como lo que en verdad Cristo nos ha hecho, servidores y administradores de los misterios de Dios. En segundo lugar, lo que se requiere de los siervos del Señor. ¿Qué se requiere de ellos? Hay quienes exigen de los ministros que tengan carisma, que tengan personalidad impactante, que tan pronto entren al salón todo el mundo quede espantado de asombro, que vistan aún los trajes que llevan que sean amarillo pollito, color verde impactante que deja uno casi ciego. No, aquí yo espero que nunca nos vean a nosotros con ese tipo de traje, ni zapatos rojos tampoco. No tenemos planes de eso, así que no despreocúpense. Pero algunos esperan que sea como el individuo más radiante en todo el salón. Y si hablamos de su comunicación, que sea un comunicador excelente. Otros exigen que sean exitosos, que sean famosos. Y a la hora de catalogarlos o evaluarlos, tienen que ir a considerar cuántos seguidores tienen en las redes sociales, cuántos le han puesto like a su sermón y todo eso. Así algunos lo ven. Pero, ¿qué requiere el Señor de la grey? De sus siervos. Eso es lo más importante, ¿verdad? Versículo 2. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Con eso que debemos quedarnos. Fidelidad es lo que el Señor exige, no fama. Fidelidad, no excelente comunicador. Fidelidad, no una persona muy seguida en las redes sociales. Fidelidad. Aunque ni esté en las redes sociales, fidelidad. Aunque no sea el mejor comunicador. En su epístola a los Colosenses, que ya estudiamos, empezamos, recuerden, en noviembre del año pasado, ya la terminamos. Allí Pablo hace mención de dos siervos del Señor, a quienes destaca específicamente por esto que él acaba de mencionar en el versículo 2, por la fidelidad de estos siervos del Señor. En Colosenses 1:7, hablándonos de Epafras, dice, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Y en Colosenses 4:7, hablándoles de Tíquico, dice, en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Aunque algunos que hayan oído esa epístola hayan dicho, Tíquico, ¿quién es ese? Y ese nombre tan raro. Pablo hubiera dicho, no, lo importante no es quién es Tíquico. Aunque no lo conozcas, te voy a decir algo de él. Él es un fiel siervo del Señor. El Señor lo conoce, eso es lo importante. Y el Señor lo tiene como un siervo fiel. Pues como vemos, hermanos y amigos, el Señor no exige de sus siervos que sean predicadores brillantes,
que sean graduados de un seminario de renombre, ni que sean populares. Lo que Él claramente exige de ellos es que sean fieles al llamado que Él les ha hecho. No fieles a sus prioridades personales, no fieles a sus ambiciones carnales, fieles al llamado que Él les ha hecho, fieles a las exigencias peculiares de ese llamado que el Señor les ha hecho, fieles a las almas que el Señor les ha encomendado, fieles a la enseñanza de los misterios de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios, fieles en sus hogares, fieles en su trabajo, fieles a sus amigos, fieles como hermanos, fieles como ovejas de Cristo. Nunca pidan perdón a un pastor cuando sin querer le dijeron, hermano. Nunca. Pero yo no acepto eso. Y siempre le he dicho al que me dice, perdón, y me quiere decir otro título. ¿No somos hermanos en Cristo? ¿Sí o no? Somos hermanos. Nunca pida perdón por llamarle hermano a un pastor. Escuchen al Señor Jesucristo hablando de los siervos en relación a sus amos y lo que se espera de ellos, cuando dijo en Mateo 24, versículos 45 y 46 lo siguiente. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Aquí siervo se refiere a un esclavo, ¿verdad? Dice ahora, dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que el amo le dijo que hiciera mientras él estuviera fuera. Bienaventurado, dichoso aquel que cuando el amo se aparece, se oyen las carretas que se vienen acercando en aquel entonces, o en este caso se oye que le puso el alarma al carro, ¡pipo! Llegó el jefe, que te encuentre así cuando llegue, haciendo lo que él te dijo que hicieras, no con los pies para arriba en su mesa viendo Netflix. Lo que quiero decir es, porque hay ocasiones donde vamos a hacer muchas cosas que no tienen que ser estrictamente algo ministerial, pero es que el creyente sirve al Señor en lo que sea que hace. Nosotros no hacemos cosas cristianas, por eso ese asunto de hacer esa dicotomía entre lo espiritual y lo secular, realmente para el cristiano no existe tal separación, porque en todo lo que hacemos para nosotros el vivir es Cristo. Estar sentado ahí, servimos a Cristo. Cuando andamos conduciendo y alguien nos corta, al no maldecir a ese y no reaccionarle en una manera impía, entonces estamos deteniendo nuestros corazones porque servimos a Cristo, quien va con nosotros ahí también. Cuando alguien procura hacernos mal y no le pagamos mal por mal a la persona, estamos actuando como Cristo y estamos sirviendo a Cristo. En toda circunstancia, en toda esfera de nuestras vidas, el cristiano es cristiano. Y debemos ser hallados fieles, aun en lo más poco. Bueno, los siervos de Dios que sirven en el ministerio también deben ser hallados fieles en todo aspecto, pero ellos tienen esto adicional que no todo tiene, y es ese llamado especial que el Señor les ha hecho a servirle en el ministerio. Dios le provee a sus siervos su palabra, su espíritu, sus dones, su poder y su gracia. El siervo de Dios tiene que asegurarse de que él usa fielmente esos medios que el Señor les ha dado, que el Señor le ha encomendado para el fiel desempeño de sus responsabilidades. Pablo parece tener en mente este requisito de fidelidad cuando exhorta a Timoteo en 2 Timoteo 2:15 diciéndole, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. Para el siervo de Dios poder manejar con precisión la palabra de Dios, que es el encargo principal que Pablo tiene en mente aquí, tiene que hacer varias cosas. Dice aquí, procura. Eso habla es algo intencional, es algo que requiere esfuerzo. Y procura, lo dice Pablo, con diligencia. Y lo que hagas, recuerda que es presentándote delante de Dios que vienes y asegúrate que Él te apruebe en lo que tú haces, porque tú sirves a Dios, no a los hombres. Tú eres un obrero, dice aquí, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esto implica que los pastores tienen que ser hombres muy disciplinados, que aprovechan bien el tiempo
y están dispuestos a poner a un lado o a deshacerse de todo aquello que se convierta en un impedimento para el desempeño de su responsabilidad principal. Porque obstáculos pueden venir. Tentaciones a ser descuidados pueden venir. ¿Y ustedes creen que siempre el que va a predicar la palabra, sea pastor o no, no le entra a veces un desgane que no está por leer? Y le toca predicar el domingo, pero no tiene ganas de leer el libro, o el comentario, o hacer la exégesis que tiene que hacer. Los pastores o predicadores que domingo tras domingo tienen que alimentar al pueblo de Dios, no andan de nube en nube, con alitas volando, muy pirados siempre, toda la semana. Sentados en una hamaca, meditando, o debajo de un enebro. Muchas veces tienen que arrastrarse la Biblia. Primero para su devoción personal. Muchas veces tienen que ir a orar a pura autonegación y esfuerzo. Y tienen que pedir al Señor, perdóname. Que aquí estoy, Señor, por tu gracia, pero perdóname, porque antes de estar aquí yo no quería. Pero gracias, porque ahora estoy delante de tu presencia. La pregunta de los pastores no es, que deben hacerse los pastores, no es, ¿estoy siempre ocupado? Porque uno puede estar ocupado como Marta, pero no sentado a los pies de Cristo, como María. El asunto no es si estoy ocupado, la pregunta es si estoy siempre ocupado en las cosas del Señor, principalmente. La ocupación principal de un siervo del Señor debe ser el tener cuidado de sí mismo primero. El estudio de la palabra de Dios. El cuidar de las ovejas que el Señor ha puesto bajo su cuidado. Todo lo demás es periférico. Pero podemos, sin darnos cuenta, vernos dándole más importancia a lo periférico, a lo secundario, que al llamado principal de tener cuidado de nosotros mismos y también de la enseñanza y también de la grey. Pablo dice, ahora bien, además se requiere, versículo 2, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Qué bendición es y qué alivio para el siervo de Dios leer una cosa así, saber que no se requiere de ellos las cosas que a veces se requieren de los siervos del Señor. No es cualquier cosa el requisito del versículo 2, porque ser hallado fiel y que Jesús sea el que determine si estamos siendo fieles o no, es un llamado altísimo. No es fácil. La identidad de los siervos del Señor, lo que se requiere de los siervos del Señor. Veamos ahora en tercer lugar, la evaluación de los siervos del Señor. La razón por la cual los corintios se habían estado dividiendo, como ya hemos visto, en diferentes grupitos, es porque habían estado juzgando a sus diversos maestros y líderes y se estaban identificando con ellos según el juicio que ellos emitían de estos hombres. Y de los varios maestros a los que habían estado sometiendo a una rigurosa evaluación estaba el mismo apóstol Pablo que les escribe aquí. Y Pablo era consciente de ello. Él era consciente, más aún, de que algunos de ellos allí él no le caía bien. Y de que lo rechazaban. Porque la realidad es que cuando un grupo de ellos decía yo soy de Apolos, era otra manera de decir y yo no soy de Pablo. Yo estoy con Apolos, era lo mismo que decir yo no estoy con Pablo. Es decir, que él tenía su fanaticada y también tenía sus opositores. Ahora, ¿qué pensaba Pablo del juicio de ellos? ¿Qué pensaba Pablo de la evaluación que los corintios hacían de él como hombre de Dios, como apóstol? Versículo 3. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. Y algunos pensarán, wow, qué arrogante suena Pablo. Permítame explicarle y verán que no es así. Pablo quería que ellos entendieran de que él no se llevaba tanto de la opinión que ellos tuvieran sobre él y de la manera que ellos pensaban que él estaba desempeñando su ministerio. Debo aclarar que lo que él dice aquí no es lo siguiente, porque así puede sonar, ¿verdad? ¿Qué me importa a mí lo que piensen ustedes de mí y de mi ministerio? Me da igual lo que ustedes piensen de mi predicación, de mi manera de pastorearles, de mi manera de administrar mi tiempo y mis recursos. Déjenme tranquilo y no se metan conmigo. Que yo estoy en la carne todavía, por más apóstol que yo sea, y puedo explotar
ofender a alguien. Ustedes preocúpense por sus propios problemas y asuntos, que demasiados líos tienen ustedes ahí, corintios, paquetón de canales. Déjenme a mí con lo mío. Puede sonar así, ¿verdad? Oigan el versículo de nuevo. Versículo 3. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. Eso es poca importancia para mí. Si esa hubiera sido la actitud de Pablo, realmente hubiera sido un gran arrogante, ¿verdad? Pero pues sabemos que Pablo era un hombre humilde. Y a él sí le importaba lo que ellos pensaban. Si se fijan bien, oigan aquí dónde está la clave en este pasaje. ¿Dónde está la clave para ayudarnos a entender qué es lo que él realmente les quiere comunicar? Fíjense bien que lo que Pablo les dice es que el juicio de ellos sobre él, cito, era de poca importancia, no de ninguna importancia. Una sola palabra lo dice todo. Poca importancia. Es decir, que él está hablando del juicio de ellos, la evaluación que ellos estaban haciendo de él. Estaba hablando de eso en un sentido comparativo. Es decir, que en comparación con el juicio del Señor y su evaluación de él y su fidelidad, el juicio de ellos y su evaluación de su ministerio era de poca importancia para él, porque más importancia para él era el de Cristo. ¿Entienden la idea? Eso era lo que más le importaba a él. Pablo les estaba diciendo, señores, Corintios, miren, yo he sabido por lo de Cloé, de las divisiones que hay entre ustedes, algunos de ustedes dicen que son míos, que son del otro, para ustedes llegar a esa conclusión de cuál es su líder favorito, tienen que habernos evaluado a cada uno de nosotros y ponernos en diferentes categorías. Eso lo entiendo. Lo que ustedes piensen de mí, que los ha llevado a decir, no, para allá Pedro, para allá Cefa, yo me quedo con este, eso es de poca importancia para mí, porque el juez principal es Cristo, no ustedes. El que realmente va a determinar y determina a diario y va a determinar en el día final si yo fui fiel como administrador que se requiere de mi fidelidad, será el Señor, no ustedes. Muy bien dijo un siervo de Dios al respecto, cito, un ministro de Cristo no puede ser insensible a las necesidades ni la opinión de la gente. Muy bien dicho, ¿verdad? Su expresión de agradecimiento, es decir, la expresión de agradecimiento sincero que la gente le da después de un sermón, eso anima este ánimo al pastor, porque revela el discernimiento espiritual y el crecimiento del oyente. Una crítica por parte de un hermano puede ser necesaria y una bendición, pero ningún ministro podrá ser fiel a su llamado si deja que su congregación o cualquier otro ser humano decida cuán sinceros son sus motivaciones o si él está siendo fiel a la voluntad del Señor. Y es porque el conocimiento y el entendimiento que ellos tienen sobre los hechos son imperfectos, sus críticas y sus elogios son imperfectos. Muy bien dicho. Pablo sabía que aquellos hermanos eran incompetentes como jueces humanos para juzgarlo a él y su ministerio, oigan ahora, de manera perfecta. Yo no dije que nadie se debe atrever a juzgar o evaluar el ministerio de un siervo, porque ¿para qué está primero Timoteo capítulo 3 y Tito 1 y los requisitos de un pastor? ¿Quién es que tiene que evaluar al siervo de Dios a la luz de esos requisitos? La gente. Los hermanos, los miembros, las ovejas. El oficio pastoral no es un oficio vitalicio al que un individuo entra y hasta que muera ya sale. No, tiene que constantemente ser evaluado según esos requisitos. Y puede llegar a un momento donde se descalifique por su conducta. Para eso están ahí. Es decir, que ustedes tienen que juzgar. Lo que nos va a llamar este texto es a juzgar justamente y no juzgar injustamente como el Señor nos prohíbe. Por eso Pablo tiene que decirles un momentito. Realmente el juicio de ustedes, al ser como es, al ser imperfecto, no. Pero hay algo más que Pablo les dice, que también bien interesante. Versículo 3, en la segunda parte del versículo 3, dice, de hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Otra declaración un poco extraña que debemos explicar. Porque cualquiera puede pensar, ven acá, ¿cómo que él no se juzgaba a sí mismo?
No que Pablo pensara, hermanos, que uno no debe examinarse a sí mismo, porque fue el mismo que dijo a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examínense a ustedes mismos. Y también en esta misma epístola, en el capítulo 11, versículo 28, les dirá, en el contexto de la celebración de la Cena del Señor, examínense cada uno a sí mismo. Pero Pablo nos está diciendo en nuestro texto, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Entonces, o Pablo se está contradiciendo o Pablo está diciendo otra cosa. Y la respuesta es, Pablo está realmente diciendo otra cosa. Porque no era que Pablo pensaba que los siervos del Señor no deben evaluar su propia fidelidad al ministerio. No era que el que entra como pastor ya le ponen ese sello y él tiene que despreocuparse y no examinarse a sí mismo y reflexionar sobre si está siendo bíblico, si está siendo fiel al llamado que el Señor le ha hecho. Lo que Pablo quiere decir es que ni aún su juicio sobre sí mismo era infalible. En ese contexto que Pablo está hablando aquí. Lo que él les está diciendo es lo siguiente, si fuera a ponerlo en mis palabras. Miren, hermanos corintios, yo puedo llegar a pensar de que yo estoy muy bien espiritualmente y que estoy siendo fiel al Señor en mi ministerio. Pero siempre habrá deficiencias que por mi orgullo no podré ver. Puede que yo me alabe cada vez que termine de predicar, creyendo que he sido fiel, un fiel administrador de los misterios de Dios, cuando en realidad no ha sido así. Porque mi conciencia, mi manera de evaluarme a mí mismo, no es infalible. Está afectada por mi propio pecado, influenciada por mi propio corazón engañoso que muchas veces me engaña. Tal y como el Señor le tuvo que decir a Edom, en Abdías, versículo 3, si mal no recuerdo el texto, le dijo, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y dice el Señor, luego le dice el Señor que aunque te remontes en el cielo, aún desde allí te derribaré yo. En nuestro orgullo muchas veces nos creemos superiores a lo que somos o nos creemos mejores de lo que somos. Pablo era consciente de esa realidad y por eso dice, ni aún yo mismo confío en mi propio juicio de mí mismo. ¿Cómo voy a confiar en ustedes? Porque si fuera a confiar en el juicio de alguien, yo debería confiar en el propio mío, ya que yo me conozco por dentro. Ustedes no me conocen por dentro a mí. Ustedes no conocen mis pensamientos, no conocen mis motivaciones. Por lo menos yo lo conozco y mi conciencia me acusa cuando tengo una motivación carnal. Cuando digo algo con el fin de que los demás me aplaudan y me alaben. Ustedes no lo conocen, yo sí, pero ni aún yo confío en mi propio juicio. Hermanos, hay una realidad y es que el orgullo nos engaña. Los espejos en los que nosotros nos miramos, sea como ministros o no, nos hacen ver muy bien. Porque no nos miramos en el espejo de la palabra. Nos miramos en el espejo de nuestros supuestos logros. Nos miramos en el espejo de nuestra supuesta experiencia. Nos miramos en el logro de los buenos comentarios que la gente nos dice de nosotros mismos. Esos son espejos preciosos. Y también consultamos el teléfono. ¿A qué me refiero con el teléfono? Miren, el teléfono no hay cosa más mentirosa. Estoy hablando de un teléfono de la casa, no un celular. No hay cosa más mentirosa que un teléfono. Usted le pregunta al teléfono, ¿quién es el hombre más lindo del mundo, la mujer más bella del globo terráqueo? ¿O quién es el mejor ministro? Levántelo. Tú. Siempre te dice tú. Entonces, eso es mentirosísimo, no le crean. Entonces, hay individuos que se hacen todas esas preguntas y en vez de ir a la Biblia van al teléfono, lo levantan y le dice tú. Pero nos engaña. Todos tenemos esa tendencia carnal, hermanos, y es la de compararnos con los demás para encontrar todas aquellas cosas en las que los superamos. Un pastor puede compararse con otros consiervos en el ministerio, pero no para ver qué aprender de ese otro siervo del Señor, sino para ver en qué es mejor que él. Y de ahí la tendencia nuestra, y esto no tiene que ver con ministro, esto tiene que ver con todo creyente, individuo, todo ser humano. La tendencia como seres humanos por causa del pecado con el que nacemos, de criticar y hablar mal del otro, muchas veces motivado por la envidia, pero muchas veces es con el fin de nosotros hacernos lucir un poco mejores.
Porque yo tendré mis problemas, pero yo no tengo aquel problema. Somos así. El orgullo nos lleva a ver las faltas en nuestros consiervos, no como cosas que nos entristezcan y que nos lleven a orar por ellos. Si tú ves faltas en tus hermanos en Cristo, sea en tu esposa, en tu esposo, en tu hermano en Cristo, tus pastores, los diáconos, si tú ves faltas, debilidades en ellos, eso debería llevarte a orar. Esos son motivos de oración, apúntalo. Oh, vi al hermano tal que le habló mal a su esposa, otro teléfono, yo lo tengo aquí. Le habló mal a su esposa, apuntarle en la nota, ora por el hermano tal, que le habló mal a su esposa por 5ª vez, porque ya es un patrón, porque hay cosas que pueden pasar en un momento. Ya he visto un patrón suficientemente, no es para comentarlo con nadie, ve y díselo al Señor, que es el único que puede cambiar ese corazón y ayudar a ese hermano a crecer en mansedumbre. Criticarlo con otra persona, ¿qué te va a ayudar? A sentirte mejor, a sentirte que tú no eres así, porque tú no vas a venir a criticar a alguien sobre algo que tú mismo estás haciendo, aunque a veces lo hacemos también. Y este es un problema tan común en nosotros que aun cuando nos criticamos a nosotros mismos delante de los demás, es buscando que nos alaben. Ese sermón estuvo malísimo. No, pastor, ese sermón estuvo tremendo. Gracias, hermano. Ya yo no puedo decirle eso a nadie porque van a creer que yo estoy buscando entonces el avance. Ay, mira qué disparate de dibujo. Ay, qué mal me quedó ese arroz, qué duro me quedó. No, hermana, te quedó suavecito. Nos criticamos usando esas críticas, autocríticas como anzuelos que andan pescando alabanza. No siempre, pero a veces lo hacemos. Pero el creyente y el ministro maduro no confiará tanto ni aún en su propio juicio de sí mismo. Él sabe lo muy poco confiable que es su engañoso corazón, puesto que Pablo dice yo no soy el mejor juez de mi propia fidelidad en el ministerio. Así que yo tampoco me juzgo a mí mismo. Y para ilustrar esa realidad, miren lo que Pablo añade en el versículo 4, en la primera parte, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa. ¿Ven lo que está diciendo él? Que yo sepa, hasta ahora mismo mi conciencia no me acusa de nada. Pero Corintios, eso no significa que yo no he pecado. Muchas veces yo no veo el pecado que he cometido. Yo también puedo tener culpa y por eso voy al Señor y le digo, Señor, perdóname aún por los pecados que me son ocultos. Bueno, si era de poca importancia que los corintios los juzgaran a él y si su evaluación de sí mismo y su ministerio no eran tan fiables, ¿quiere decir Pablo entonces que él andaba de su cuenta? Ustedes no me pueden juzgar a mí, ni yo tampoco a mí, yo hago lo que me da la gana. No era lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? Miren lo que dice el versículo 4. Pues el que me juzga es el Señor. Ahí es que él realmente lleva todo a la cúspide del argumento. Ahí es que él quería llegar. El que me juzga es el Señor. Ahora yo te entiendo, Pablo. Por eso tú nos dijiste a nosotros y te malentendimos que es de poca importancia que nosotros te juzguemos. Y también te malentendimos cuando dijiste que ni aún tú mismo te juzgas. Ahora entendemos, es que lo más importante es el Señor, el juicio del Señor sobre ti y tu ministerio. Exactamente, Corintios, lo que le quiero decir. Ya entendieron. La pregunta más importante para él era, ¿qué piensa Cristo de mí? Él evalúa mi corazón, Él evalúa mis acciones, Él evalúa las intenciones que motivan esas acciones. Él evalúa todo mi ministerio de modo perfecto, infalible. Pero el Señor no es tan solo el único que tiene el derecho a juzgar, sino el único que puede juzgar con un justo juicio y cabal. Versículo 5, y sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte del Señor. Lo que nosotros jamás podremos ver ni podremos conocer, el Señor Jesucristo lo sacará a la luz en el día del juicio. ¿A qué me refiero? Bueno, nosotros solamente le vemos la gente a la cara. Nosotros solamente oímos sus palabras y vemos sus acciones. Pero hay algo que tú y yo jamás podremos ver con nuestros ojos, y es las intenciones
que los impulsan a hacer lo que hacen y a decir lo que dicen, o a dejar de decir lo que no dijeron. Pero nosotros nos creemos expertos en juzgar intenciones. Ahí ese es el peligro más grande en el que corremos. Y pecamos muchas veces, porque juzgamos intenciones. Pero eso no lo conocemos. Pero el Señor sí. Por eso Pablo dice, la exhortación que da en el versículo 5, la única exhortación que encontramos en estos versículos. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga. ¿Ustedes quieren un juicio verdadero y cabal y perfecto de mi persona y mi ministerio y también el de ustedes? Vamos a esperar al Señor, que él va a decir quién fue fiel. Él va a decirlo. Seamos fieles hoy día. Vivamos con una buena conciencia delante de él y los hombres. Pero realmente el que va a poder juzgar todo claramente va a ser él. Los corintios estaban usurpando el lugar del Señor al querer juzgar las intenciones del apóstol Pablo. Estaban ejerciendo una función que no le pertenecía a ellos, ni tampoco podían llevarla a cabo de una manera perfecta. Por eso les preguntaba allí, ¿no juzgáis vosotros en el capítulo 5? Pablo le dijo a ellos, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Porque nosotros estamos llamados a juzgar. Esa idea de no juzguen, que no se puede juzgar. Cristo dice no juzguéis. Bueno, Cristo dice no juzguéis en el contexto de no juzgar en una manera hipócrita. Sácate primero la viga para que entonces puedas señalarle la paja a tu hermano. No es que dejes de juzgar. Es que juzgue con justo juicio, como el Señor también nos dice. Nuestro problema es que juzgamos con hipocresía. Queremos sacarle la pajita de los otros hermanos y tenemos tremenda viga de lado a lado que realmente ni nos deja ni ver la paja. Yo no sé cómo que la vemos. Entonces la exhortación es, a la luz de eso, dejen de estar sacando paja en ojo ajeno. Sáquese su viga primero. Dejemos eso. Claro, ayudemos al hermano, señalemos el pecado, señalemos la falta para ayudar a ese hermano. Entonces en el versículo 5, no juzguéis antes de tiempo. No juzguen antes de tiempo, esperen al Señor. Ya en el capítulo 3, versículo 3, él hizo referencia al juicio, cuando lo habló a los constructores, ¿verdad? A los siervos de Dios como constructores, de que su obra y la calidad del material que están usando será sometida a juicio. Pero ahora en el versículo 5, el énfasis es el juicio sobre las motivaciones del corazón. Dice Pablo que el Señor sacará a la luz. Literalmente significa el Señor encenderá una luz para iluminar algo. ¿Qué va a iluminar el Señor? Nuestras intenciones, que en un sentido real, aquí en nuestra relación mutua, son cosas que están oscuras, están escondidas, nadie las conoce. Nadie las conoce. Tú no sabes si yo estoy aquí ministrándote porque tengo un complejo, o porque desde chiquito siempre me ha gustado que la gente me preste atención, y esta es mi terapia psicológica. Y yo vengo todos los domingos aquí a satisfacerla. ¿Tú no sabes? No es así. No es así, por cierto. Es porque ustedes dirán, ¿cómo estás tan seguro de eso? No es que yo no estoy seguro que no es así. Pero para ustedes saber que no es así, y espero que me lo crean, yo tengo que decírselo. Bueno, aquí dice que el Señor sacará a la luz eso que nadie ve. Lo va a sacar a la luz. ¿Qué va a sacar? Las intenciones del corazón. ¿Con qué fin? Cada uno, porque aquí está hablando del juicio de los creyentes, cada uno recibirá su alabanza de parte del Señor. Qué bendición esa palabra, de cuánto gozo y ánimo para todos los siervos del Señor, mujeres, hombres, todos los creyentes. Que el Señor, que nos da la gracia para serle fieles, que nos da los dones y las oportunidades para servirle, aún así nos va a recompensar por nuestra fidelidad. Realmente es Él que merece toda la gloria. Pero Él se deleitará en decirnos, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque es lo que va a mirar es la fidelidad. Buen siervo fiel. Ahí de nuevo se ve que ese será el énfasis. Nuestro Dios es un Dios de gracia y de misericordia.
Pues hemos visto, hermanos, en este pasaje muchas cosas que se podrían decir. La identidad de los siervos del Señor: somos servidores, somos administradores de los misterios de Dios. Lo que se requiere de los siervos del Señor: que sean fieles. En tercer lugar, la evaluación de los siervos del Señor: es de poca importancia que ustedes me juzguen a mí. Su juicio es falible, es propenso a los errores. Ustedes no conocen las intenciones de mi corazón. Yo mismo no puedo juzgarme en una manera infalible porque mi propio corazón me engaña. También soy imperfecto en mi juicio personal. Entonces esperemos al Señor. Al Señor es que servimos y el Señor es que nos juzgará, y Él será que en gracia y misericordia le dará a cada uno la alabanza que por según las obras que haya hecho para el Señor y para su gloria. Veamos varias aplicaciones aquí. En primer lugar, oren para que los que nos ministran en esta iglesia sean servidores y administradores fieles del Señor hasta el fin. Hermanos, jamás piensen que el hecho de que nosotros pasamos más tiempo que la mayoría de ustedes en la palabra, estudiando, para prepararnos para predicar, no piensen que eso garantiza fidelidad. Eso no garantiza fidelidad. Si nosotros no dependemos del Señor, si no guardamos nuestros corazones y procuramos vivir en la luz de la palabra, por más que estudiemos esa misma palabra, esa palabra es lo que nos estará condenando, señalando constantemente. Por más sermones que hayamos predicado y por más que hayamos ayudado a otras almas, nos apartaremos del Señor si nos descuidamos. Así que no se confundan, no dejen de orar por aquellos que les ministran la palabra. Porque nosotros somos débiles también, sujetos a pasiones al igual que ustedes. Nosotros, al igual que ustedes, a veces nos cuesta mantener nuestro andar con el Señor, con disciplina. Oren por nosotros, para que ante toda cosa guardada guardemos nuestros propios corazones. Para que en el día que nosotros veamos que en nuestro ser interior, en nuestra vida personal y en lo que ustedes jamás conocen, estamos mal y nos hemos desviado y estamos andando o encubriendo algún pecado, que seamos los primeros en decir: hermano, lo siento, pero yo tengo que bajar de aquí, yo no puedo seguir ministrando. Que nosotros mismos seamos así, hombres de integridad en ese sentido. Aunque digan los demás muchas cosas buenas de nosotros, aunque alaben nuestra manera de comunicar la verdad, eso no tiene nada que ver con eso. Dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No te conformes con que nuestra predicación sea bíblica. Pídele al Señor que antes que nada nosotros le amemos a Él por encima de todas las cosas, que le seamos fiel en lo íntimo de nuestros corazones. Que lo que principalmente nos motive a ponernos delante de ustedes a ministrarles sea nuestro amor y fidelidad al Señor y nuestro amor por sus almas. Segundo lugar, hermano, a la luz de lo que hemos estudiado, no seas tan pronto a juzgar. No seas tan pronto a juzgar. Ya hice mención de este problema que muchos cristianos tenemos, que somos prontos a juzgar a los demás. Y nadie se escapa de ese espíritu criticón. Si hay una persona criticona, no hay quien se escape de ese espíritu criticón. Fíjense cómo ni el apóstol Pablo, un apóstol del Señor Jesucristo, se libró de las críticas y los juicios injustos de parte de estos hermanos a quienes les había ministrado. Pues, hermano, a la luz de lo que hemos visto, cuídate de emitir juicio contra tus hermanos y los siervos del Señor basado en meras apariencias o conjeturas. Si son cosas tangibles, concretas y hay evidencia delante de ti de patrones de conducta pecaminosos intencionales de esa persona, entonces tú tienes razón para decir: hermano, tú has pecado, tienes que arrepentirte, llamarlo al arrepentimiento, sea hermano, sea ministro, sea quien sea. No que te tapes los ojos y no percibas nuestros descuidos, nuestros patrones de desobediencia, nuestra aspereza, nuestra falta de amor, insensibilidad en cualquier sentido. Señálalo si lo ves. Si actuamos mal y si en algo no estamos siendo fieles, habla con nosotros o habla con cualquier hermano. Pero con amor, con respeto, considerándote a ti mismo, como dice Gálatas capítulo 6. Pero ten cuidado con juzgar lo que no ves. Cuidado con ponerte a juzgar las intenciones de los siervos del Señor.
Cuidado con pensar o decir como algunos, el pastor fulano o el diácono fulano o el hermano fulano sabía que yo estaba enfermo y, oigan bien, no quiso llamarme. No quiso. Hoy tuviste su voluntad. Tuviste su intención. ¿Por qué no pensar que se le pasó llamarme? Si es que sabía que estaba yo enfermo. Pero ¿por qué atribuir malas intenciones inmediatamente? A veces somos así. El hermano tal tiene algo en contra de mí. Oigan, lo noto por la manera en que me saluda. Ustedes se ríen porque saben que es así. Antes no era así. Es decir, que están midiendo el nivel de efusividad con que se le está saludando para evaluar si esa persona realmente tiene algo en contra de ellos o no. Todos esos son juicios, hermanos, si se fijaron, son realmente injustos. Y es porque le atribuyen a las personas malas intenciones cuando en realidad el Señor es que conoce los corazones. El peligro de esta clase de juicios, que además de ser una señal de falta de amor, es que nos aleja de los hermanos. Y al desconectarnos de los hermanos y de aquel, porque criticamos a todos y atribuimos malas intenciones, entonces nos veremos alejados del cuerpo de Cristo y nos vamos a deteriorar espiritualmente. El Señor no quiere eso, mi hermano. El Señor no quiere eso. Claro, otra cosa es si el individuo sea líder o no. Si, vamos a poner pastor aquí, si el pastor te humilla con sus comentarios, si quiere cargar tu conciencia con cosas que el Señor no demanda de ti, si te miente, si te enteras de que Él estuvo hablando mal de ti a alguien, estas son cosas objetivas que claramente muestran que el pastor está actuando mal y que no te ama. Y tú tienes la responsabilidad de reprender. ¿A un pastor? Sí. A un pastor. Porque su oficio no le hace inmune a la reprensión. Ni le hace inmune, ni le produce, ni le crea un tipo de protección que no te permita acercarte a él. No acercarte a ese pastor es hacerle daño a su alma. Y ayudarlo en un camino de desvío. Si alguna vez llegaras a percibir alguna actitud del pastor hacia ti, acércate a él y exprésale tu inquietud. Ve con un corazón humilde y dispuesto a restaurar esa relación, porque puede que él te responda: mi hermano, no estoy consciente de nada que yo tenga en contra de ti, pero si te hirió esa manera de yo reaccionar en ese momento, perdóname, pero no me di cuenta, mi hermano, yo te amo, hay una buena relación, y para adelante. Una vez un hermano se me acercó hace muchos años y me dijo: pastor, yo como que me siento mal, me siento como que usted me aleja cuando usted me habla y con los brazos así cruzados. No, ya yo solté los brazos entonces, cuando hablaba con él. Y mire, tremenda relación después de él. Yo no voy a decirle perdóname por cruzar los brazos, porque entonces yo me estoy dejando entonces cargar la conciencia con algo que el Señor no me demanda. Pero yo me puse a analizar, cuidado, si el hermano percibe como que uno está como un prepotente, ¿verdad? Porque hay un lenguaje corporal también que uno debe cuidarse. Porque si yo entrar aquí a subir el púlpito con la cabeza así y con el pechito levantado, señor, por más que yo le diga que no, si tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo, porque a veces uno no se da cuenta de ciertas cosas. Tengo que saltar unas cosas aquí. En tercer lugar, cuando evalúes tu propia vida espiritual, siempre ten en cuenta tus intenciones. ¿Cuánto nos encanta evaluarnos en función a nuestras acciones únicamente? Ahí cualquiera se ve bien. Yo vengo a la iglesia todos los domingos, leo mi Biblia, no lo descuido, siempre oro, cuando tengo que ayudar a alguien lo ayudo. ¿Y tus intenciones? ¿Por qué tú vienes a la iglesia? Es más importante que si vienes a la iglesia. ¿Por qué tú oras? ¿Por qué tú lees la palabra de Dios? Es más importante que el hecho de que la lees todos los días. Nuestras motivaciones es lo que el Señor va a mirar. Y el Señor va a evaluar lo que hemos hecho para Él en función a nuestras intenciones. ¿Tú sabes cuál es la intención principal en todo lo que hacemos para el Señor? Que Él sea glorificado y no nosotros. A veces le hacemos competencia al Señor y le queremos robar la gloria a Él. Somos ladrones de gloria. No debe ser así, hermanos. Pues cuando nos examinemos nuestras
intenciones. Y recuerda, por último lugar, que tu conciencia no es infalible. ¿A qué me refiero? Que a veces cuando uno confronta a algún hermano, alguien se le acerca y uno quiere defenderse, la respuesta de uno puede ser: mira, yo en cuanto a eso tengo limpia conciencia. Bueno, Pablo mismo dice aquí que él no confiaba ni en su propia conciencia, ni en su propio juicio. Una persona puede sentirse que tiene buena conciencia porque no tiene luz sobre algo de la Escritura o no entiende bien cómo debe hacer algo y cree que no está haciendo mal porque su conciencia no tiene luz. A veces nuestra conciencia está mal instruida. En un sentido, hay personas con una conciencia mal instruida donde creen que ciertas cosas son pecados cuando el Señor nunca se las ha prohibido. Y está claro en la Escritura que el creyente tiene toda libertad para hacerlo. Pero hay otras personas que están desobedeciendo al Señor cuando hay cosas claras en las Escrituras, pero ellos dicen que no, que ellos no sienten culpa. Bueno, la culpa no es un asunto de sentimientos. Si yo ahora mismo digo algo en contra de la realidad, es decir, si yo ahora miento y no siento algo por dentro, ¿cambia la mentira porque yo no siento nada? La conciencia no es nuestro árbitro infalible, es la palabra de Dios. Si yo he violado la palabra de Dios, por más que sienta o no sienta, yo he violado y he desobedecido. Entonces hay un problema con mi conciencia, puede que esté encallecida entonces. Siempre debemos entonces poner nuestra mirada en la palabra, conocer la palabra, alimentarnos de esa palabra, para que nos enternezca la conciencia, para que cuando el Señor por medio de su palabra nos diga: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer, como Natán a David, nosotros confesemos nuestros pecados, para que cuando por medio de la palabra el Señor Jesucristo, como hizo con Pedro, después de haberlo negado, viró la cabeza y miró a Pedro, y Pedro lloró amargamente, nosotros lloremos amargamente cuando el Señor nos encuentre con sus ojos penetrantes por medio de su palabra. Pero para eso hay que estudiar la palabra. Pero podemos venir a Él con esta confianza, hermanos, y con esto concluyo. Si decimos que no tenemos pecado, primera de Juan 1, 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Voy a terminar con una cita que es una oración, la compartí esta mañana en Facebook y no va a estar proyectada aquí, a menos que el hermano la encontró por ahí y la puso, pero yo lo dudo. Es una cita de un siervo de Dios orando al Señor que lo libre de este tipo de juzgar a los demás injustamente. Oigan la oración y con esto concluyo. Ayúdame a juzgar correctamente, Señor. Ayúdame a juzgar a los demás como quiero que me juzguen a mí, con caridad, no críticamente, en privado, no públicamente, con gentileza, no con dureza, con humildad, no con orgullo. Ayúdame a creer lo mejor de los demás, hasta que los hechos demuestren lo contrario. A no suponer nada, a buscar todos los lados de la historia y a no juzgar a nadie hasta que me haya quitado la viga de mi propio ojo. Que nunca traiga solo la ley para encontrar faltas y condenar. Ayúdame a también llevar el Evangelio, a dar esperanza y liberación, como tú, mi juez y amigo, tan bondadoso has hecho conmigo. El Señor nos ayuda a vivir la luz de las cosas que nos podido, hermanos. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la luz que nos ha dado. Ayúdanos, oh Señor, a evaluar y analizar a nuestros hermanos y todos los que nos rodean de una manera amorosa, caritativa, considerándonos a nosotros mismos con humildad. Cuán severos somos en nuestro juicio contra los demás. Cuán caritativos cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Señor, perdónanos por nuestra arrogancia, nuestra falta de amor por tu pueblo. Ayúdanos a ser fieles, Señor, al llamado que tú nos has hecho. Sea en la capacidad que tú nos hayas llamado a servirte, siempre recordando que es a ti que servimos. Ayúdanos a que nuestras motivaciones sean piadosas, que sea la gloria tuya lo que principalmente busquemos, el que tú crezcas y nosotros menguemos. Glorifícate entre nosotros, Señor, te lo pedimos en Cristo. Amén.